tropa del sargento. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de la tropa del sargento? Nuevamente aquí presente su servidor, el sargento Goofy. Ya los tenía un poco abandonados, pero pues por temas personales, laborales y algunos otros proyectos que tengo ahí encaminando, pues había puesto pausa un poquito esto de las entrevistas. Por ahí tengo más invitados pendientes, espero también no se desesperen y entiendan un poquito esta parte y que también me estoy enfocando en otras cosas, pero ahí está, están en la lista, ¿no? Están en la lista de estos entrevistados de este año. Y pues hoy tenemos como para retomar este proyecto, tenemos una buena entrevista, tenemos presente aquí, como ven a cuadro, a alguien que ha sido importante en los últimos años en cuanto a la relación política, cultural de nuestro país, México, y el país jamaiquino. Un intercambio de cultura y de artistas que ha habido gracias a esta persona que tengo a la derecha. Ahorita va a tener la oportunidad de presentarse y de platicarnos un poquito de su trayectoria y quién es Susana Udelo. Susi, un gustazo tenerte en la tropa del sargento. Hace ya un par de años que yo tenía esa inquietud por invitarte, pero no se daban los conductos o los contactos para conocerte, y afortunadamente gracias a Israel y a Soldred logro conocerte, y pues hoy estamos aquí por fin cumpliendo ese objetivo que yo también tenía en mis planes. Muchas gracias por la invitación, yo estoy súper contenta. Siempre estoy contenta cuando se trata de colaborar con algo que tenga que ver con el reggae. Ahorita vamos a hablar de todo este amor que sientes por el reggae y por Jamaica. Vamos a ir desglosando un poco a poco esa información que o sea, nos causa inquietud a muchos, ¿no? Este programa se trata mucho sobre conocer a la persona, ¿no? Y pues me gustaría empezar por saber dónde nace, o sea, su lugar de nacimiento de Susi, quién es Susi, y pues un poquito de tu trayectoria, ¿no? Tanto laboral y en la música y en esto del reggae. Empezamos por dónde nace Susi. Bueno, yo nací en una colonia en la Gustavo Madero que se llama Vasco de Quiroga. Ok. Incluso vivía a unas calles de Nacho Miller. De ahí viene toda la influencia del reggae. Okay. Porque en mi calle escuchaban a la changa, eran salseros y cumbia, y a unas calles estaba la calle de Nacho Miller y sus amigos, que eran todos los que escuchaban reggae cuando yo era joven. Nacho Miller, aquellos que no conozcan de reggae, me refiero exactamente a esas personas que no conocen el reggae, porque todos los que nos gusta esta música sabemos bien quién es Nacho Miller, ¿no? Pero es una persona súper importante, también se considera de los pioneros en esto del reggae en México, junto con esa camada de la Hermandad Rasta, Charlie Hair, Chilaquil, Joshua Selecter, toda la camada que hemos estado mencionando en capítulos anteriores, pertenece a ese tipo de crew, de grupo que empezaron a abrirse camino y empezaron a abrir el paso a todas las futuras generaciones, incluyéndote, eso sí. Sí. Entonces empezaste a ir a esos bailes de Nacho Miller. Ajá, bueno, yo no iba... No ibas a los bailes. No, porque no me dejaban salir. El primer evento de reggae al que fui fue al Rasteca, porque un amigo de él me invitó. Okay. Me regaló un disco con varias canciones de diferentes artistas de reggae jamaiquinos y también de otros países. A partir de ahí me empezó a encantar el reggae. La aparte, bueno, ya sabemos que Nacho, pero el primer grupo o agrupación que te gustó a ti, o sea, que dijiste, tengo que tener su disco o su cassette, en ese entonces cassette. En aquellas épocas se escuchaba mucho, más bien en donde yo escuchaba era más como dancehall. No era tanto Bob Marley y eso. El disco que me grabó mi amigo traía varias canciones de Yellow Man, de Josie Will, de no sé, algunos otros, como en esa época no estaba Buju, pero también traía algunas románticas como Sánchez y otro tipo de canciones más movidas. Y de extranjeros traía, me acuerdo, una de Inner Circle y de UB40. Y el primer disco que yo compré o que me compraron en la casa fue el de UB40. Porque los otros no estaban accesibles en México. Era muy complicado. Estamos hablando, sí, para poner en contexto a
a todos los que nos están viendo. Estamos hablando de finales de los 80s y los 90s, ¿no? Era como en el 92, 93, en Exacto. esas épocas. Entonces, ¿tú conociste todos estos lugares famosos de los 90s donde se tocaba el reggae? Sí. Casa Rasta, ¿llegaste a ir a Casa Rasta? Sí, era chava como de 16, 17 años porque ellos todos me llevan 10 años. Sí. Entonces yo empezaba a ir con mi amigo. Sí, llegué a ir a las anteriores Casas Rastas. Ahí veía mucho, me acuerdo, a Benny Ibarra y a varios luchadores que iban mucho a escuchar reggae ahí a Casa Rasta. Sí, porque sí hay mucha, a veces creemos que el reggae nada más es como del gueto, ¿no? Como del barrio, pero en esas épocas DJ Vampiro, que era el DJ de Casa Rasta, nos platicó también aquí en la Tropa del Sargento que en esa época mucha gente que no era del reggae, pero que era del medio, acudía a Casa Rasta por toda la publicidad que se le daba en la radio, ¿no? Y porque estaba en un lugar importante que era Zona Rosa. Sí. Entonces, dice, no, ahí le caía infinidad de artistas importantes, dice, y era como una parte donde llegáramos, que el reggae llegara a otro tipo de público. ¿No? Ya que ya después, con el tiempo, no se dio continuidad por lo que pasó del incendio de Lobombo y todo eso. Hasta ahí llegó Casa Rasta. De hecho, que lo tengo tratado también. Sí, en esas épocas, como David Saff trajo a los jamaicanos, pues todos queríamos estar allá. Fue en las épocas, las primeras veces que conocí a los Black Star, que en esa época no eran Black Star, pero pues ya empezaba a ver a Lance, a todos ellos, que son todos nuestros jamaicanos chilangos que tenemos aquí ya de base, ¿no? Y pues hoy por hoy tenemos ya un recinto igual de pesado, igual que Casa Rasta, que pues ya los artistas extranjeros también y nacionales quieren sí o sí tocar ahí, que es el Soul Dread, ¿no? Sí. Afortunadamente también en Soul Dread han hecho bien las cosas y tú últimamente has formado parte de todo esto importante y que se ha hecho en cuanto a estos eventos de relación Jamaica-México. ¿Cómo fue Lo que pasa es que nosotros conocíamos a Isra desde jóvenes. A mí me lo presentó Fer Campuzano, que en aquel momento era Summertime, los que traían Israel Vibration y también un tiempo llevó allá Fabio. Entonces él me presentó a Isra y empecé a ir con ellos a los eventos, pero no iba a muchos eventos porque yo tenía un trabajo muy absorbente. Primero dejé de ir porque me dediqué a estudiar. Entonces yo toda la primera época de mi juventud, nada más escuchaba en el radio lo que era en aquel momento Regeneración, que ahora es Revolución, pero era el único momento de reggae en mi vida, que era los sábados de ley, ¿no? Ya después empecé a trabajar y tampoco podía tener tiempo. Fue hasta como el 2012 que me operaron y entonces tuve que estar en cuarentena y incluso dejé de trabajar y volví a ir a buscar dónde había quedado Cultural Roots, dónde estaba todos los lugares, ¿no? Y como tenía más cerca el Cultural Roots, fui para allá y me volví a encontrar ahí a los Black Star después de muchos años y otra vez pues empecé a jalar hacia el reggae. Perfecto, Susi. ¿Qué estudios tienes? ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciada en Economía y tengo una maestría en Administración y en Políticas Públicas. Ok. ¿Y cómo tu objetivo era entrar a la embajada? O sea, ¿fue parte del equipo de la embajada? ¿O se dio por casualidad? ¿O se acomodaron las cosas simplemente? Sí, ¿cómo fue? La verdad es que ya ves que dicen que uno planea y Dios siempre te pone algo mejor y eso es real. Mi objetivo siempre fue nada más llegar a ser gerente de algún lugar o directora de algún lugar. Aunque al principio estudié economía por Salinas de Gortari. Incluso había pensado, no, pues tal vez hasta pueda ser presidente. O sea, era como que loco, pero yo soy economista por Salinas de Gortari. Independientemente de todo, él es un gran economista, ¿no? Entonces de ahí empecé a estudiar economía y mi intención era estar en el gobierno, pero cuando recién empecé a trabajar en Hacienda, me acuerdo que pagaban 3,000 pesos el mes y un amigo me invitó a vender fondos de inversión en Actinver y pues ahí al mes sacaba 24,000 como mínimo, ¿no? Entonces dije, pues me quedo en los fondos de inversión y después empezó ahí a mover seguros y todo lo que tuvo que ver con ese lado de seguros y fianzas, afores y todo. Entonces con eso se sacaba mucho dinero hace tiempo y por eso no me dediqué al gobierno. Pero después, cuando pasó lo del COVID,
y fallecieron varias personas que yo quería y me hice un alto y dije, ¿qué he dejado de hacer que yo quería hacer? Y yo originalmente quería trabajar en el gobierno. En ese momento fue cuando inicié a estudiar la maestría de Administración y Políticas Públicas para reacomodar mi camino y fue cuando llegó la invitación a la embajada. O sea, así sin buscarlo y justo, y tenía que ser la embajada de Jamaica, ¿no? No, es que... O de ahí ya tú buscaste después no de la embajada y de ahí tú buscaste cómo... Creo que siempre he buscado en dónde estar. Lo que ocurrió es que cuando les comentaba que me enfermé y volví a agarrar el reggae, en ese entonces Joshua Selector me comentó que Rohan Marley estaba con el Marley Coffee en el World Trade Center. Entonces, como yo había cerrado, en esa época ya tenía un broker de Suramericana, cuando yo me enfermo, pues ya no puedo darle seguimiento a mis gerentes y a mis vendedores, ¿no? Entonces decido cerrar y en ese momento fui a buscar a Marley Coffee. En ese momento adquirí la distribuidora de Marley Coffee y comencé a ir a los eventos con los Black Star y yo llevaba el café. Okay. Entonces ya de ahí me empecé a enfocar a lo que pues me gustaba, ¿no? Porque ya había estado muchos años haciendo un trabajo que ni me gustaba. Nunca estudié para ser vendedor de fondos de inversión, ni de seguros de vida, ni de Afore. Y dije, pues si hago bien las cosas que no me gustan, puedo hacer mejor las que sí me gustan. Exacto, buen consejo para muchas personas que están del otro lado. Pues terminamos luego, me sumo a ellos haciendo cosas que no son de nuestro agrado, pero yo le pongo ahí un paréntesis a lo mío, porque yo gracias a que hago algo que a lo mejor no me apasiona al 100%, me ayuda a que haga lo que realmente me gusta, que es esto, ¿no? Entonces, buscando un día poder ir soldando poco a poco lo otro y agarrar esto más al 100% y pues poder tener algo que me sustente como para continuar a hacerlo y no me falte, ¿no? Y seguir con este proyecto y haciendo lo que me apasiona. Aquí hablamos mucho de eso, sí, de que qué bueno que porque diste ese ejemplo, porque yo les comparto y mis invitados siempre han puesto ese granito de arena en compartir a las personas. Nunca sabemos quién nos está viendo del otro lado y a lo mejor les sirva ese consejo y lo levante o lo motive de que sí busquemos hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. A veces no es tan fácil, a veces no se les facilita, pero a veces no. El punto es intentarlo, es hacerlo y buscar la forma de cómo llegar a ese objetivo. Otro ejemplo aquí con Susi, que yo desde hace 2 años yo ya sabía que la quería tener como invitada en alguno de mis proyectos, pero para empezar decía, tengo que tener ya una cabina, un lugar bonito, bien para poder tener a alguien que trabaja en la embajada y poderlo entrevistar de una forma diferente, ¿no? No puedo llegar con mi camarita, mi celular y así nada más. Tengo que hacer algo al nivel de ellos. Lo mismo pensé con otros artistas que han estado ya aquí y poco a poco lo he ido logrando. Ahora ya me atrevo a decir, Susi, te invito a mi cabina, no sé si puedas acudir, o sea, ya con más confianza y más seguridad, ¿no? Y yo creo que nada es complicado, nada es difícil, simplemente es ser objetivos y estar enfocados en lo que queremos. Y te aplaudo eso, Susi. A raíz de que entras ahí y después ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo? Pues empecé a hacer la distribución en la República Mexicana. Y en ese entonces me empecé a ser más amiga de ya Fabio porque él quería llevar el café a Guadalajara. Empecé a acompañar a Fabio a varios lugares y me acuerdo que como también estaba llevando a los Black Stars a los diferentes estados aquí de México, pues empecé a conocer a la embajadora de aquel entonces, que era Sandra Griffith. Eso fue como en el 2014. Y Tania Henry, que era la encargada de negocios, ella ha sido alguien fundamental porque impulsaba mucho el reggae y a los jamaicanos. Entonces andábamos con ellos en diferentes lugares. Incluso con ellos fui al primer Reggae Fest de Chetumal. Okay. Cuando vino Kimani Marley y llevamos el café de Marley Coffee. Fuimos a la inauguración del Marley Coffee y empecé a crecer con Marley Coffee ya ahora sí que en la escena del reggae, no cantando, pero pues poniendo mi granito de arena. Pero pues con el COVID ya no se podía vender el café porque teníamos un lugar de base, porque quisimos poner un tipo café restaurante donde a veces ahí llegaban varios a cantar, pero era porque teníamos, para tener un lugar donde llegar el café más que nada, ¿no?
pero pues con el COVID también se cerró y ahí fue que le pasé todo el café que me quedaba allá a Fabio, pues para a ver si allá él lo podía mover, porque aquí ya ves que estaba todo cerrado. Ujú. Y dije, no, pues ya ahí terminó todo y fue que empecé a estudiar la maestría. Pero para aquel entonces ya habíamos trabajado también con embajador Jason Hall. Okay. Y después con la otra embajadora ya no se pudo porque yo ya me fui para allá. Pero en ese momento me había fijado que en la embajada de allá de México en Jamaica había ido un pintor que es Irving Cano. Okay. Entonces en aquel momento iba a inaugurar un mural en el estadio de cricket de Jamaica. Y Fabio iba a ir en esa época a grabar una canción. Entonces le dije, hay que escribirle al embajador. Me dijeron que pues es muy agradable ese embajador. Escríbele y pues a ver si te recibe. Y Fabio fue a cantar en la inauguración de ese mural. Ahí fue como Fabio se hace, pues conoce al embajador y se hace amigo del de Culturales, que es el que renunció. Y él se entera y me avisa para que yo mande mi currículum a la embajada. Y tú tomas ese cargo. Ajá. De hecho, yo tomé otro mayor porque como yo soy economista, pues a mí me pusieron de encargada de asuntos económicos comerciales, cooperación y asuntos culturales. O sea, llevaba todo el lado de la Cancillería con el embajador. Uh-huh. Pero radicando allá. Sí, ya fue cuando... ¿Cuánto tiempo te aventaste radicando allá? De 21, 5, ¿no? Casi 5 años. 5 años. Ajá. No, terminaste, o sea, de empaparte 100% de la cultura, ¿no? Yo creo que el sueño de muchos. Sí, y cuando me dijo Fabio que mandara el currículum, la verdad lo mandé nada más por si pegaba. Porque pues yo no tenía perfil para nada del sector público. Pues yo traía todo el lado del sector privado. Pero es otro punto a tu favor y otro ejemplo. Ajá. Sí hay que hacer las cosas. A veces, no, ¿para qué? Si a lo mejor ni me quedo, ¿no? Sí. Pero el punto de decir, bueno, lo voy a hacer. No pierdes nada. No pierdo nada. Total, ganas mucho. Gano, uh-huh. Es ganar o ganar. Sí. ¿No? Y qué bueno, Susi, y personas del otro lado, motívense, inspírense en un ejemplo como Susi, porque ahorita, o sea, estamos como que resumiendo mucho, pero si tienen oportunidad después de meterse más a investigar sobre Susi, hay muchas cosas que ha hecho y que han aportado y que no ha sido, yo considero que no ha sido fácil, pero es como lo decía Fabio, una misión, ¿no? Sí. Tuve también la oportunidad y la fortuna de conocer a Fabio y de entrevistarlo. Y, o sea, también era una persona súper motivante, ¿no? Inyectaba mucha inspiración, mucha motivación. Pero en Reflectores se contenía a veces un poco, porque como una me lo dijo, te voy a decir algo que no quiera decir al aire, ¿no? No sé por qué es para ti. Y ya me daba su comentario, su consejo. Y me quedo con eso, ¿no? La última vez, la vez que yo lo pude entrevistar, hablé 2-3 veces antes de entrevistar con él, pero fue la única vez que lo entrevisté, fue en diciembre del 2023, antes de irse a Jamaica. Yo en la entrevista le digo, es que tú ya mereces estar en un Reggae Mom y ya estar ahí como los grandes. Y no, más bien ya había estado en el primer No, estuvo en el Sunfest. En el Sunfest. Ahí apenas iba a ir a Reggae Month. Sí. Y me dijo, tranquilo, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y yo me siento tranquilo, pero porque él ya sabía que iba a ir a Jamaica y con antidoping y con toda esa fiestota que se hizo, ¿no? Entonces, Sí, cuando recién empezamos al Reggae Month, no decidimos no anunciar nada. Y es lo que he estado haciendo cada año. No anuncio antes porque luego las cosas se caen. Exacto. Y luego ya sabemos cómo funciona la gente de la escena del reggae. Pasó algo muy curioso con Mixe, que en cuanto se enteraron que iba a ir ella, y los medios empezamos, porque Mixe es bien adorable también. Sí. A mí siempre que me dice, Goofy, te amo, y me abraza y me carga y todo, ¿no? Y pues empezó, nosotros pues con esa emoción que ella nos transmite cuando supimos que iba a ir al Reggae Mom, pues nosotros como medios también nos dio mucha emoción, ¿no? Que era una agrupación mexicana, pero que su vocalista era mujer. O sea, y todos dijimos, primer mujer mexicana que se va a presentar en el Reggae Mom. Más nunca dijimos que la primer mujer mexicana que iba a Jamaica. No. Y ya después hizo ahí un problema de que, el de hate, de que no es la primera mujer, han ido más, y artesanas y pintoras. Y sí, pero claramente pusimos ahí
que primer mujer mexicana que iba a estar en el Reggae Mom, específicamente. Sí. Y qué bien que mejor sí lo mantengan en secreto, eso sí, porque esa vez sí fue todo enero donde estuvieron echando hate hacia Mixe, ¿no? Y eso lo aprendimos desde ya, Fabio, porque lo habíamos guardado, pero en el momento que lo destapamos, le tiraron, pero como nunca había visto, me enseñaba todo lo que le llegaba en secreto en el Messenger. Y qué mal que entre mujeres, o sea, que en vez de que apoyen que, sí va una mujer a representarnos, ¿no? Uh-huh. Como en tu caso, que Mixe de T-Sex vino aquí antes de irse, unos días antes, la entrevisté y me dice, aparte de todo, ¿sabes qué es lo que me da orgullo? Que Susi es morra, que una morra nos lleve. O sea, ojalá todas las mujeres pensaran así, ¿no? Sí. Y se apoyaran más entre ustedes. Están luchando a veces por, no estoy agraviando a nadie, no estoy hablando mal de nadie, pero están luchando por ustedes por una igualdad, por derechos, pero comiencen por apoyarse y unirse entre ustedes también, o si ven que alguien está ya triunfando, apóyenla, ¿no? Apláudanle, no la quieran destruir. Sí. Incluso yo a Mixe no la conocía, o sea, sí los conocía a todos como artistas, pero como persona nunca me había detenido a platicar con ella, o sea, y a mí me la recomendó Isra. Yo le pregunté, ¿qué mujer podemos llevar? Y seleccionamos varias de las que conocemos, ¿no? Pero sentí en ese momento que la que más podía representarnos era ella porque tenía su propia banda. Su propia banda, y porque el nombre. Sí, o sea, ella como que trae todo un respaldo, aunque la gente diga que por qué, que ella no, y todo lo que vi de comentarios, no, obviamente hubiera llevado a otra y me tiran peor, ¿no? Porque pues la mayoría de las otras sí son amigas mías que conocía desde antes. Y les va a llegar su turno. Sí, sí. Pero también está padre, o sea, que le dio una apertura a una banda que, como en su momento también yo se lo dije a Fabio, o sea, qué mal que en México no se te reconozca lo que eres y lo que has hecho, Fabio. O sea, qué mal que piensen que aquí en el reggae, o sea, sí están estas bandas importantes, conocemos DJs, conocemos agrupaciones, pero como solista, como cantante, como cantautor, ya Fabio, y como en el género del dancehall, o sea, tú tienes ya un lugar, o sea, donde yo creo que va a ser bien difícil que alguien llene esos zapatos, Fabio. Y qué mal que el público en general en México, sean del reggae o no del reggae, no te ubiquen. Es como ubican a lo mejor alguna banda importante de ska, algún cantante importante de rock, un cantante importante de salsa, o sea, de pop, del género que tú me digas. Fabio tendría que ser como, es un cantante importante del reggae, ¿no? O sea, en México, o sea, ya me gustaría, yo se lo dije en ese momento, me gustaría que te conocieran todos, que supieran lo que estás haciendo. Y que estás calladito, haciendo tu lucha y todo, y lo estás logrando y le estás abriendo, no lo estás haciendo para ti, porque me lo dicen en la entrevista, estoy haciendo algo para que los que vienen atrás se les sea más fácil hacerlo. ¿No? Sí. Y qué mal, y qué bueno por Mixe, por Sangre Maíz, que llevaron una agrupación que pues, en el momento que empezamos a compartir cuando estaban en su evento del Reggae Mon, a mí me tocó gente que, ¿quiénes son? Cantan chido, tocan chido. Y ya, yo bien orgulloso, mira, te mando sus canciones, ¿no? Sí. O sea, que llegue a más oídos la música, ¿no? Y tienen sus seguidores ahora que se hizo lo de Lilvana y llenaron hace unos días. O sea, sí he visto bastantes seguidores. Así como tienen personas que les tiran, tienen personas que los aman. Y tienen con qué, con qué. Y aparte, pues, pues esperando que también pronto haga otra, ya hizo con Papa Michigan colaboración, pero igual, o sea, que hagan más colaboraciones, ¿no? Y que ellos crezcan y que un día lleguen igual al Rototom, como iba a estar ya Fabi, como ya estuvo Antidoping, y les sirvió bastante, o sea, que los hayan llevado a Jamaica, porque eso le abrió parteaguas para que también estuvieran en el Rototom, ¿no? A Fabi ya no se le dio, pero ya estaba en la lista y tuvo el gusto de verse en el cartel, ¿no? Sí, y era la segunda vez. La primera vez que fue al Rototón también lo acompañé. Y sí, es otro mundo el ir a acompañarlos y estar backstage ahí atrás junto a todos los jamaicanos. Cada que llevaba algún artista y que llevo a los artistas, me vuelvo a llenar así como de ilusión, como si fuera yo. No sé, si yo hubiera sido cantante era lo que yo hubiera querido lograr, ¿no? Siendo cantante de reggae, ir a Jamaica. Sí, es todo padre. Decides este año también anexar el ska mexicano. ¿Te gusta el ska, supongo, también?
Sí, ¿no? sí, Como pues que soy vieja escuela, ¿no? van de la Crecí mano, en las sí. épocas que eran los conciertos gratis de la UNAM, ¿no? Iba a CU a los masivos y todas esas cosas. Pero pues sí, el ska siempre me gustó. Y me gusta también otros grupos de ska, pero ese tipo de ska yo sabía que no iba a jalar en Jamaica. O sea, son muy buenos para ir a otros lugares, pero en específico a Jamaica, siento que Control Army era el que tenía que ir porque son un poco más enfocados hacia el reggae, hacia el ska de... Sí, el ritmo, la Ujú. música, los solos que se avientan. Sí, Y cuando los vi, o sea, que se pararon del escenario y empezaron a caminar entre la gente, yo viéndolo desde acá no me imagino lo que ustedes sintieron allá. sí. O sea, al ver que hicieron eso y que la gente se paró y empezó a aplaudir, a bailar. O sea, y al final cuando acabaron y cómo aplaudieron todos, o sea, y armaron la fiesta como, les digo, ahora que los vi, que tú me invitaste a su presentación de su cortometraje, les platicaba, les decía esa parte, o sea, yo los vi y yo dije, no manches, estos cuates están demostrando lo que somos los mexicanos acá, ¿no? Y dice, pues eso se trataba, hermano, de eso se trataba. Sí. O sea, y les inyectaron un buen de energía. Sí, incluso ellos llevaban sus micrófonos porque si no, no hubieran podido hacer eso. Iban ya preparados. Desde que supieron que iban a ir, ambos grupos estaban ensayando al menos 2 veces a la semana, o sea, se entregaron bastante. Yo sé que, bueno, no, ¿cómo lo tomó, por ejemplo, Control Army cuando les llega la invitación? O sea, dijeron luego sí, o sea, sí les emocionaba ir a Jamaica. 2 personas ya me habían dado su press kit. Ah, ok. Y la primera vez no se pudo porque ellos siempre tienen fechas por el mundo. Y además después me invitaron a que los llevara para algo de la UNESCO, pero también tenían fechas. Y hasta la última vez que él me envió su press, porque 2 años antes me habían enviado 2 ok. amigos. Entonces ellos lo buscaban la oportunidad de Ajá, ir. y hasta después cuando lo volví a ver un día me lo encontré en unos tacos de camarón cuando fui a comer con una amiga. Le dije, mándame actualizado porque tengo el de hace 2 años, ¿no? Y lo volví a enviar y me dijeron, no, pues que hay que meterlos al reggae. Dije, pero es ska. Sí, es momento de que metamos a alguien de ska. Ahí están. Y les fue muy bien. Y tanto que hicieron el documental, que si tienen oportunidad y no lo han visto, vayan a verlo también. Un documental donde también sale Susi en ese documental. Sí. Sale platicando ahí cómo fue todo este show y cómo los llevó y que cuando vio que las autoridades jamaiquinas dieron el visto bueno y les gustó, dijo, bueno, si estos son los difíciles, a los demás les va a gustar. Sí. ¿No? También gracias por esa invitación que me hiciste a ir a ese documental, me la pasé bien. Igual corriendo como siempre, pero traté ahí también de aportar algo, ¿no? Con lo que hago Gracias. yo. Y bueno, ¿te estás considerando, sin decir nombres, pero que para el próximo año vaya alguna otra agrupación de ska? Sí. Pero necesitamos llevar algo que haga historia otra vez, porque la primera vez fue el primer artista, que fue Fabio, ¿no? Y fue el primero latinoamericano, incluso de cualquier otro país que cantara en reggaeton, porque era netamente jamaicanos. Segundo año fue primer grupo y otra vez Fabio. Tercer año primer mujer en un grupo y este año necesitamos algo que también... Que le añada algo más, un plus diferente. Y tengo ahí 2, 3 que ya están allá en el ministerio revisando. Okay. Ahí están. Pero ahorita tenemos ya una gira cerquita en una semana me voy a una pequeña gira con Sargento Remo y Ras Levy. Por allá vamos. Sur, ¿no? Vamos a Jamaica otra vez. Okay. Una pequeña gira. Te alcancé a entrevistar antes de que te fueras. Eres la primera persona que lo sabe. Lo mantengo siempre hasta el final. Sí. Para que no les echen la sal. ¿Lo cortamos o así lo subimos? No, ya. Pues okay, si ya nos vamos a la próxima semana. Ya. Pues esa semana ya creo que ya va a estar todo allá cuando salga este episodio. Entonces sí, fuiste el primero que muchas supo. Gracias, sí. Tenemos la exclusiva. Sargento Remo y Ras Levy, que también tienen ahí buenas colaboraciones y buenos temas. Ras Levy también, o sea, yo estoy haciendo porque también conozcan su chamba aquí como buen mexicano, como alguien enfocado en el reggae, en la cultura, en el arte. O sea, me encanta también Ras Levy, todo lo que hace, ¿no? O sea, todo lo que hace Ras Levy y ojalá llegue a más personas su trabajo, ¿no? Sí, por lo regular las personas que invito a Jamaica son personas que buscan la oportunidad. Yo no busco a nadie.
A la única que sí buscamos fue a Mitze, pero alguien me la presentó y ella desde ese momento entró en acción, ¿no? Ella se puso proactiva. Pero los que van a Jamaica es gente que siempre que los veo hablan de proyectos, de trabajo, de iniciativas. Esa es la gente que me gusta. Por eso es la gente que... Yo no creo que Mitzi no lo buscara, porque yo creo que yo siento que a lo mejor lo vean como lejano todavía, ¿no? Como diciendo, pues, no, yo creo que... Porque cuando ya lo supimos y ya, o sea, ya sabemos que iba a ir y todo, o sea, reflejaba su emoción y su felicidad, como que no le caía el 20, ¿no? Sí. Así como que me consideraron, ¿no? Y eso significa que estamos haciendo bien las chambas, estamos haciendo bien las cosas. Sí. Qué padre. Y siempre que los llevo me preocupo antes, pero ya cuando los veo que hacen lo que tienen que hacer, me siento súper contenta. Pues qué bien que continúe esto, que continúe este camino de llevar artistas mexicanos a Jamaica, al lugar donde nace este género, y que se sigan sumando más bandas, más artistas, aquellos que andan ahí en el anonimato también trabajen y en algún momento es posible lograr ese objetivo, ese sueño. No sé, yo sé que hay muchas agrupaciones mexicanas que están todavía ahí sin ser tan conocidas por falta de oportunidades, pero también una de las misiones de mi proyecto de la Tropa del Sargento, que luego se me acercan y me mandan mensaje, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer para estar en tu programa? Y yo, solamente que coordinemos tu tiempo y mi tiempo y la cabina. O sea, son 3 tiempos que hay que coordinar para que se pueda armar. Pues te tengo que dar algo, no, amigo, no, el proyecto está para que, sí, llevar a invitados consagrados, importantes, digo, pero a mí me interesa que vengan aquellos que pues están buscando la oportunidad y que los vea el mundo, ¿no? Y que vean el talento que tienen. Hace un año y ayer en el podcast donde solamente es pura radio, subí el episodio, pero hace un año por estas fechas entrevisté a un chico que se llama Imer. Él no se dedica a la música, nada que ver con la música, pero escribe muy bonito y entró en una depresión de amor, una decepción amorosa, y se puso a escribir en un mes letras de canciones y le puso música y todo, arreglos, y quedó bien bonita la canción. Yo la escuché en un TikTok y le pregunté quién la canta, ¿no? Y ella me contesta, y yo la canto. Y digo, ¿te puedo contactar por privado? Sí. Y dije, hermano, ¿desde dónde busco esa canción? Está bien padre. Y me dice, no, es que no está en ningún lado, nada más le hice así. Y le digo, no, pues súbela, le digo, cantas bien bonito. Ah, gracias, todo. Y le digo, es más, te quiero entrevistar. Y la armamos, vino y me platica su historia y dice que pues nunca, sí cantaba con la familia, así, pero nunca en público, ¿no? Y afortunadamente cuando ya lo entrevisto, o sea, después empieza a hacer el disco y lo sube y le ha ido muy bien, ¿no? Y son artistas como que, yo digo, volteen a verlo porque salió del anonimato, ¿no? Y escribe bonito y canta bonito el chavo, ¿no? Y es reggae, ¿no? Mejor aún, sí, ¿no? Entonces, este proyecto así yo lo hago, eso sí, también para que vengan sobre todo esas agrupaciones. Han venido varias agrupaciones que me lo piden con cierto temor de que les vaya a decir yo creo que no, pero al contrario, todos aquellos que estén ahí, que quieran un espacio aquí lo tienen. Tampoco es el gran programa, pero pues de algo puede aportar, ¿no? Puede llegar a alguien más su talento. Y pues también traemos talento como el de Susi, talento ya importante, consagrado y muy, muy, muy profesional. Hemos tenido, por ejemplo, también me he también enfocado en traer a la vieja escuela, sí, para que también tengamos un poco el contexto del pasado, sobre todo las generaciones nuevas, que vean todo lo que ha pasado, ¿no? Por ahí Joshua, cuando yo lo traje, yo me quedaba con que ellos sean nuestros referentes, mis referentes, y yo de ahí para acá. Y Joshua dice, no, sí, los papás de todos aquí siempre fueron los gatos. Y yo, ¿cuáles gatos? Y todos, los gatos. Y dicen, ya, sí, los hermanos Rivero, sí. Y dice, cuando nosotros estábamos chavos, nosotros íbamos al skate y ahí vivimos las primeras fiestas de reggae con los gatos. Ellos trajeron los primeros discos porque viajaban por Sudamérica y todo, ¿verdad? Yo me quedé con esa idea de quiénes son, ¿seguirán vivos? O que los mencionaban así como unas leyendas, ¿no? Ajá. Entonces me aventé casi un año tratando de ver quién nos conocía, hasta que traigo a Chilaquil y Chilaquil me dice, yo los conozco, tengo los que le digo, pues pregúntales y sí, párale. O sea, la semana ya estaban aquí los gatos platicándonos sus historias, sus anécdotas. O sea, y son información que yo no sabía y yo creo que muchos no sabían
y que te llenan mucho, te enriquecen mucho la información cultural sobre del reggae en México, ¿no? O sea, que para un cortometraje, un anecdotario, está perfecto saber todo eso, ¿no? Y me encantó que también vinieran Joshua y que me compartieran información y rascarle a la información. Sí, y Joshua es uno de mis influencias porque... A mí también. Porque cuando venía Pablito Molina, Hugo Nexon me habló para ir a comer con ellos, con Pablito y con él, y de ahí empecé a ser amiga de Joshua y pues escuchaba todo el tiempo las pláticas de Joshua y estaba al día siempre en la música. No, y sus pláticas es una Joshua, biblioteca humana de reggae, ska, de rocksteady, de todo. Entonces, y de música en general, porque también de rock. Sí. O sea, sabe muchísimo Joshua. Sí, por eso es que yo estaba al día en todo. Cuando me hizo la entrevista al embajador, él iba a ir a ver a Buju Banton cuando recién salió de prisión, y yo sabía cosas porque platicaba con Joshua y eso le valió mucho al embajador que yo supiera cosas de Buju Banton, y le conté varias cosas por ahí. Dijo, ¿sí conoce? Y yo, sí, y ya le empecé hasta a hablar de Jamaica, porque también me ayudó mucho que era amiga de los Black Star. Okay. Yo había ido unos años antes por un tiempecillo a estar ahí en San Tomás con ellos. Y antes yo ya había ido como turista, ¿no? Pero pues prácticamente conocía todas las parroquias de Jamaica por lo que yo escuchaba en las pláticas, y todo lo de reggae y la música por las otras pláticas de Joshua y los otros. Entonces, muy bien, siempre he estado informada de reggae por ellos, más lo que a mí me gustaba. Ok. Y aparte, bueno, de este evento que nos acabas de mencionar, que vas de gira, ¿se viene algo diferente, algo importante, algo en lo que a lo mejor no decirnos, pero sí viene algo que va a dejar a todos muy contentos en México? No sé, porque bueno, nos sorprendieron con esta última fiesta del Soul Dread, este 18 aniversario. Para empezar, el lugar era un lugar súper bonito, súper... O sea, era a la altura, o sea, como un auditorio. Sí. O sea, estaba padre el lugar. Desde que entramos, yo lo vi, dije, no manches, se rifó el Soul Dread. Sí, va a haber algo que va a sorprender de Soul Dread, que también tiene que ver con el gobierno de Jamaica. Y es algo que había venido buscando y no se había podido dar, y se dio el año pasado gracias a que fue Sangre Maíz y Control Army. Porque desde que fue Fabio yo lo busqué y pues no me daban entrada. Después cuando Antidoping volví a hacerlo y no. Y ahora que fueron ellos, la persona a la que había estado buscando solita le dijo a Mitze. Y ya Mitze me dijo, y entonces va a haber algo ahí que tiene que ver Soul Dread. Soul Dread ha estado impulsando todo el tiempo a los artistas que he llevado. Ha sido su respaldo económico, sí, en gran parte también, y no nada más en recomendación. Entonces parece que no apoyaron en que vayan, pero aparte de recomendármelos, aportaban dinero para, por ejemplo, que yo pudiera prestarle mi camioneta allá a Fabio o mi carro, era porque Soul Dread daba dinero para que pues yo pudiera pagar la gasolina, que no es barata ya. O sea, mucho respaldo que he tenido de Soul Dread. Sí, Soul Dread se ha rifado mucho, se lo ha tomado con seriedad, se lo ha tomado con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucho profesionalismo y con mucho corazón, ¿no? O sea, y no lo andan contando, o sea, nadie se entera, exacto, de que ahí van 30,000 para que Fabio haga algo, allá en Jamaica, ahí van, no sé, otros 10,000 para que se apoye por allá. Sí, y así. No, lo hacen con... O sea, yo le decía a Isra cuando lo entrevisté, digo, yo tenía muchas referencias tuyas distintas, digo, yo te conozco ya y te muestras alguien muy agradable. O sea, tanto tú, Dani, tu equipo del Soul Dread, o sea, bueno, al menos conmigo siempre han sido así. Y ahora que fueron las entrevistas para su aniversario, me contactó y me dijo, quiero que tú vengas a hacer una de mis entrevistas. Va a ser uno de los medios que yo tampoco me la creía. Dije, o sea, cuando estaba en otro Creo, yo no era quien tomaba las decisiones y yo nomás veía, ¿no? En los grupos como, no, es que hay que buscar que el Soul Dread nos vea o que hay que intentar que nos considere. Y yo veía cómo hacían todos. Y esta vez yo con Isra, sin yo buscarlo, o sea, solito él me buscó y me dijo, yo, Goofy, tú tienes que venir, ¿no? Es que como que estás vibrando con nosotros, porque yo también por eso te empecé a invitar a ti.
Muchas gracias. Porque pues nosotros conocemos a todos los medios desde antes de que fueran incluso medios algunos. Sí, no, yo tengo, es un medio muy, muy, muy pobre, muy joven todavía, digo. No, pero tu energía y cómo te proyectas, pues nos atrae. Y me he dado mucho a la tarea de buscar esas entrevistas que quiero, ¿no? Y por ejemplo, lo de los gatos, a mí me causaba mucha curiosidad. Y luego aquí, o sea, mencionaba Joshua, y Vampiro, muchos mencionaban a la Diabla, el antro de la Diabla. Y yo también me quedé así como que tengo que conseguir a alguien de la Diabla. Y un chico que no tiene nada, bueno, que es de Cyberpunk, de un grupo que se llama Bulbo Project, lo entrevisté aquí, lo conocí en el Chopo, y menciona a la Diabla, ¿no? Y luego me dice, no, es que yo antes de la Diabla yo también toqué en un grupo de reggae que se llama Los Ayanay. Y allá en Yucatán, yo no man, sí tanto que canté reggae. Y ya después acaba la entrevista y le digo, oye, tengo ganas de conseguir a alguien de la Diabla, igual que con los gatos, yo te lo consigo. A esta Erika Flores, la que llevaba toda la administración de la Diabla y la logística de artistas. En verdad, yo la tengo. La contacto y luego a los 2 me dice, con gusto voy. Y vino, aquí no abren los sábados. Y esa vez así fue como que ya nada más fui a los sábados y con aquí la encargada de la cabina, Nash, y unas 2-3 semanas atrás le dije, oye, no hay una posibilidad, un sábado, el que sea. ¿Qué te parece tal sábado, tal hora? Órale, le dije, me dice sí, y se armó la entrevista y nos compartió toda la historia de los 90s con estas bandas de rock, ska, reggae, las tardeadas de reggae con los rastrillos, los hierberos, ahí en la Diabla. Entonces trato como de que abarcar un poquito más, o sea, de cosas que no en cualquier podcast o en cualquier entrevista hay, para que nos llenemos de ese contexto bien, ¿no? Dije, tenía que tener a alguien de la Diabla, ¿no? Y pues así me pasó con Isra y contigo, con Joshua. Joshua también me pasó, y me ha pasado con artistas de Jamaica y de Sudamérica y de Europa que de pronto llego a las ruedas de prensa y llego así como que con miedo y temor y pena de, hola, ¿qué tal? Soy Sargento Goofy, y que me digan, sí te conozco, hermano, espérame ahorita. Y te sientes con una emoción de que dices tú, pues entonces sí me ven, ¿no? O sea, como que sí ven lo que hago, ¿no? Y ya cuando te atienden y los conoces, te das cuenta también. Es también algo que me gusta del reggae, que las personas del reggae, de los cantantes, artistas del reggae, va a ser muy raro que te encuentres a alguien que sea de un carácter o un genio muy especial, ¿o no? Como que no. En Jamaica sí hay bastantes de genio. Bueno, yo me he topado con la mayoría, y la mayoría, por ejemplo, los de OBF, con Rico y ellos, y Charlie P., el señor Wilson, y hasta me agarraron, me dijeron, tú en medio, vente, sales con nosotros en la foto. Sí, yo me sorprendía, ¿no? Y a lo mejor es la suerte, no sé, que he tenido. Sí, y no hemos traído a muchos de los que son difíciles. Exacto. Un par. Un par. Bueno, sí, el año pasado conocí a uno, pero aún así accesible entre lo que cabe. Pues es raro, ¿no? Yo me he tocado raro, pero la mayoría sí, muy, muy amables. Susi, hablo mucho. Y creo que también te dejé hablar lo suficiente, pero se nos acabó el tiempo. Ya nada más para que porque pues, hay mucha información sobre Susi. Les vuelvo a decir, si quieren saber más de ella, métanse a googlear, a las redes. ¿Tienes tus redes abiertas, públicas, o son privadas? O sea, ¿te pueden seguir? ¿O si son completamente...? Sí, me pueden seguir en Facebook. Sí, apareces como Susi Audelo. Susi Audelo con Z, ¿verdad? Sí, Susi con Z. Y. Audelo. Ahí la pueden encontrar, ahí pueden ir viendo todo su trabajo, todo lo que está haciendo actualmente a favor del reggae nacional y del reggae mundial. Y está muy, muy, muy metida en esta onda de... Sí, ahí me pueden enviar los press kits. Nada más sí les digo que también reaccionen y se den cuenta de en qué momento de su vida están. Porque a veces recibo muchos press kits de grupos que no tienen ni discos, que tienen pocas canciones. Yo no tengo problema, yo los podría llevar, pero pues no puedo, no tengo el dinero para llevarlos. Tienen que ser grupos que tienen discos, que tienen videos, o sea, que se pueda ver la evidencia que cuando yo le envié su press kit al ministerio, los googleen y más bien los buscan porque en el Instagram, ahí ven sus seguidores, te buscan en YouTube, todo, o sea, sí lo buscan. Si no tienes todo eso, mejor ahorita no me envíen nada, porque me da pena decirles que pues, te falta todavía todo eso. Creo que uno es autocrítico y debe de saber en qué momento ya estás como para hacerlo. Aquí viene una banda que se llama Cóctel Ska, una banda muy jovencita.
todavía ni siquiera tienen un álbum, tienen 1 o 2 canciones. Y ellos fueron de los que me buscaban, de que si había la oportunidad, de que los digo, sí, sin problema. Y vinieron y yo les dije, miren, ustedes platiquen su historia, lo que están haciendo, no tengo problema. Pero eran muy realistas ellos mismos, ¿no? Autocríticos, y decían, todavía no tenemos como que un disco o para dar un show de 1 hora. Entonces nos estamos preparando para que cuando por fin tengamos un show de 1 hora, ya nos podamos lanzar y aventar y poder buscar los escenarios donde queremos estar o los eventos donde queremos estar. Y yo dije, eso es muy bueno. Eso está bien. O sea, hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad, tener cómo sostenerte y tener los cimientos y decir, aquí está toda mi chamba. ¿No? Y eso es bueno, eso sí. Ya dijeron, ya se nos acabó el tiempo, ya me están presionando allá el buen Curo, que es el que nos anda monitoreando. Y nada más, muchas gracias, Susi. Gracias a ti. Por venir en esta ciudad caótica hasta el sur de la ciudad, a la cabina de CS Talento, aquí a la Tropa del Sargento. Gracias por el apoyo y gracias por las invitaciones. Perdóname por las que te he fallado porque no puedo ir por mi trabajo, pero pues en las que yo pueda acudir y apoyar, ahí estaré. Y muchas gracias. Muy agradecido contigo, muy agradecido con Soldred, King Marathon, allá atrás también está King Marathon. Espero también pronto tener un episodio con él. Y su hija, que también viene bien fuerte, con una buena voz, buenas rolas. King Marathon ya mexicano, jamaiquino. Pronto va a estar también por acá, ¿sale? Sí. Y qué mal que no estuvo Jamaica en el Mundial, si no se hubiera llenado el Estadio Azteca con toda la banda del reggae, las rastas de acá, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si algo quieres decirles. No, muchas gracias, y pues aquí estoy para seguir apoyando el reggae, nada más. Apoyamos el reggae y la buena música en general. Saludos, y el saludo del sargento, ¿qué es este? Te explico qué significa. Ese saludo es paz, amor, sigue tus objetivos, salud y éxito en la vida. Hey. Bye. Bye.